Bien, mis amados hermanos, vamos a tener nuestro tiempo con la palabra del Señor. Les invito a ir al libro de Lucas. Lucas en el capítulo 22. Y como es de su conocimiento, estaba mirando mientras preparaba este mensaje, estamos en los 3 años, ¿no es cierto? Sí. Al menos llevamos más de 2 años estudiando el libro de Lucas, ¿no es cierto?, de manera expositiva. Ya estamos en el capítulo 22, así que seguimos adelante con este precioso evangelio, ¿no es cierto?, del médico amado, de este evangelista, el único escritor griego en todo el Nuevo Testamento, ¿cierto?, el evangelio según San Lucas. Bien, vamos allá, vamos a estar meditando hoy día, mi amado hermano, del verso 39 al verso 46. Lucas, capítulo 22, verso 39 al verso 46. En la mayoría de las Biblias se titula Jesús ora en Getsemaní. Dice así la palabra del Señor. Y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Permítame una palabra de oración. Bendito Padre, Dios eterno. Padre, gracias, Señor, porque tenemos este privilegio de, en el día del Señor, abrir las Escrituras. Gracias, Señor, porque podemos meditar en ella y porque podemos disponer nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestros oídos, para oír la voz de Dios. Amado Padre, yo nada soy, yo reconozco mi absoluta y total dependencia en ti, reconozco que en mí mismo nada bueno hay, sencillamente soy un instrumento en tus manos para que tu santa palabra sea proclamada. Por lo tanto, Señor, clamamos, Dios mío, sé tu Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Necesitamos, amado Dios, estar más cerca de ti. Necesitamos conocerte más. Necesitamos, Señor, que nuestra vida sea transformada, Dios mío. Hazlo en esta hora, Señor. Obra por medio de tu palabra. Obra por medio de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Dios mío, si hay alguien aquí indiferente, si hay alguien aquí con sus pensamientos en otro lugar, si hay alguien aquí que está hoy día por la costumbre de venir, Señor amado, yo te ruego, confróntanos con tu palabra, Señor. No permitas que nadie abandone esta reunión, Dios mío, sin escuchar, sin ser confrontado, sin considerar el precioso mensaje de tu palabra. Dios mío, y que esta palabra, que es santa, que es pura, que es limpia, obre en nuestras vidas de tal manera que nuestras vidas sean conformadas más y más a la imagen y al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Que el nombre de Cristo, quien habita en medio nuestro, sea glorificado. Que solo el nombre de Cristo sea exaltado. Que todo talento de hombre sea anulado y que el nombre de Cristo sea exaltado en esta reunión.
Te lo pedimos, amado Dios, por Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Bien, mis amados hermanos, existe cuando estudiamos teología o la doctrina bíblica, hay una doctrina cuando uno estudia la doctrina de las Escrituras que dice relación con la claridad de las Escrituras. Esto quiere decir que la Biblia, la palabra de Dios es clara, ¿no es cierto? Que Dios no ha ocultado su mensaje, que la voluntad de Dios es que el hombre, la criatura, conozca el mensaje de Dios. Dios no se esconde. Dios es luz, dice Juan, y no hay ninguna tiniebla en él, y Dios quiere hacer su mensaje evidente y claro para todos los hombres. No obstante, mis hermanos, no obstante, hay ciertos pasajes en las Escrituras que están más allá de nuestra comprensión. No que no podamos comprender algo acerca de estos textos, pero sencillamente, mis hermanos, cuando vamos a ello, nos damos cuenta que nuestra comprensión se queda muy corta. Que muy probablemente simplemente nos hemos asomado, que muy probablemente simplemente hemos mirado algo, pero es evidente que hay muchas cosas más allá que no podemos comprender. Creo que hoy día estamos frente a uno de estos pasajes. El célebre predicador bautista del siglo XIX, Charles Spurgeon, con respecto a este pasaje dijo lo siguiente: ningún hombre puede exponer correctamente un pasaje como este. Se trata de un tema más apropiadamente para ser meditado en oración y con un corazón quebrantado que para ser expresado en el lenguaje humano. En un tono similar, otro grande predicador inglés, J.C. Ryle, dijo así: la historia de la angustia de nuestro Señor en el huerto de Getsemaní contiene cosas que los teólogos más sabios no pueden explicar completamente. Sin embargo, el Señor, por medio de su Espíritu, guió a 3 evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, a dejar registrado este evento en los evangelios. Por tanto, mi amado hermano, nuestro deber, a pesar, ¿no es cierto?, de lo que acabo de esbozar, de que un pasaje como este es difícil tal vez adentrarnos en toda su profundidad, no obstante, con la ayuda del Señor vamos a tratar de alguna manera, ¿no es cierto?, de desentrañar aquello que el Señor quiere transmitir, aquello que el Señor quiere hablar a su pueblo en esta mañana. Hermano amado, algunos comentaristas de este pasaje están de acuerdo que en este texto que acabamos nosotros de leer, Dios de alguna manera corre el velo para que nosotros podamos tener alguna idea, para que nosotros podamos vislumbrar lo que está ocurriendo en el alma humana de Jesús en este acontecimiento. Este acontecimiento se produce solamente algunas horas antes de que nuestro Señor vaya al Calvario. Hermano amado, en este pasaje vemos al Dios encarnado, aquel que es tan Dios como el Padre, pero que fue tan humano como usted y como yo, excepto por el pecado. Lo vemos enfrentándose a la expectativa de un horror inimaginable. Lo vemos sin lugar a dudas en las horas más difíciles y en las horas más oscuras de su vida terrenal. Este hombre, que fue perfectamente santo, el único hombre santo que ha caminado sobre esta tierra,
en que nunca se halló un engaño en su boca, estaba a punto de experimentar la más terrible de las ignominias. Estaba a punto de experimentar el total rechazo de parte de Dios a causa de llevar sobre él el pecado de su pueblo. Permítame, antes de ir al texto, hacer un breve contexto de este pasaje. Como hemos visto en sermones anteriores, estamos situados en el jueves por la noche de esta última semana de la vida terrenal de nuestro Señor Jesucristo. El Señor junto a sus discípulos esa misma noche ha celebrado la Pascua, ¿no es cierto? Esta Pascua judía, pero nuestro Señor le ha dado una nueva significancia que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el pueblo del nuevo pacto. El Señor ha instituido, como recién lo celebrábamos, la cena del Señor para este pueblo del nuevo pacto. También en esta noche de jueves, el Señor ha aprovechado este momento íntimo con sus discípulos para comunicarles algunas lecciones, algunas enseñanzas significativas para ellos. En el caso de Lucas, por ejemplo, él registra esta enseñanza que hemos visto hace un par de semanas acerca de la grandeza del servicio, acerca de la prudencia, veíamos la semana pasada, y el cuidado para los discípulos ahora que el maestro iba a ser quitado de en medio de ellos. Es en esta misma noche y en esta misma conversación en donde también el Señor, luego de un despliegue de humana impulsividad del apóstol Pedro, el Señor le declara, le profetiza que en un par de horas más, antes que cante el gallo, aquel que decía, a la muerte iré contigo, le iba a estar negando incluso que le conocía. Entonces, luego de estos acontecimientos que se dan en un lugar llamado el aposento alto, dice, ¿no es cierto?, vemos en nuestro texto que sale Jesús junto a sus discípulos, excepto Judas. Judas ya a mitad de esta reunión se ha ido, ¿no es cierto?, se ha ido con los altos dignatarios, ¿no es cierto?, del templo para realizar este complot contra Jesús. Pero el Señor junto a sus discípulos sale al Monte de los Olivos. Este era un monte ubicado en el oriente de la ciudad de Jerusalén. Y en este monte un lugar particular llamado Getsemaní. Este lugar era un huerto, ¿no es cierto? Muchos dicen que este era un huerto privado, que muy probablemente, así como el aposento alto, así como ese pollino con el cual Jesús entró a Jerusalén, este huerto también alguien lo había dispuesto para nuestro Señor, para que Él pudiese allí tener un tiempo privado de oración y también un tiempo privado con sus discípulos. Entonces, mis hermanos, allí está el Señor. Por favor, piensen en esta escena. El Señor saliendo del aposento alto, sus discípulos siguiéndole. Es de noche, es la noche del jueves. En algún momento entraremos a la madrugada del día viernes. Y ahí está el Señor junto a sus discípulos en el huerto de Getsemaní. Y allí va a ocurrir el evento que acabamos de leer, ¿no es cierto? En un lugar al aire libre, en un huerto. Y aquí se van a producir estos acontecimientos. Vamos al pasaje, mis hermanos. Vamos a nuestro pasaje, verso 39 y verso 40. Dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Hermano amado, una de las razones por que Judas llegó tan rápidamente junto a la turba que le acompañaba donde estaba Jesús es porque Jesús dice que solía ir a este lugar. ¿Ya? Era un lugar que él junto a sus discípulos conocían bien porque era costumbre ir al huerto de Getsemaní a tener un tiempo de privacidad, ¿no es cierto? Un tiempo de oración, un tiempo entre ellos. Lucas dice que Jesús frecuentaba el monte de los olivos, ¿no es cierto? Mateo y Marco dice que
Este lugar en específico se llamaba Getsemaní, cuyo significado es prensa de aceites o prensa de aceitunas. Eso es lo que significa Getsemaní, ¿no es cierto? Por lo tanto, muy probablemente, y también pensando en el Monte de los Olivos, ¿no es cierto? Era un lugar donde se cultivaban, donde se trataban aceitunas y donde se elaboraba aceite. Según el relato de los otros evangelistas, no lo dice Lucas, pero acá tenemos que ir, ¿no es cierto?, moviéndonos también con los relatos paralelos para entender la escena en su conjunto. Según el relato de Mateo y de Marcos, el Señor Jesús deja a 8 de sus discípulos sentados allí a la entrada del huerto y va más a fondo con su grupo más íntimo, ¿no es cierto? Pedro y los hijos de Zebedeo, Juan, ¿no es cierto?, y Jacobo. Al parecer, no es tanto que Jesús necesita compañía de los discípulos, sino más bien que como los líderes del grupo, los discípulos eran los que necesitaban instrucción, estos discípulos, para luego también llevárselas al grupo mayor. Dice nuestro texto que el Señor les dice a estos 3 discípulos: orad para que no entren en tentación. Y esto es lo que también estos discípulos debían comunicarle al resto de los discípulos. Orad para que no entréis en tentación. Aunque esta, mis hermanos, era la hora más oscura de nuestro Señor, Él no deja de preocuparse por sus discípulos, por sus apóstoles. Él está preocupado. El Señor está viviendo o va a vivir a continuación una lucha que nadie puede entender. Pero aún en ese tiempo Él se preocupa de sus apóstoles porque ellos también iban a tener su propia lucha durante esa noche. Él sabía que muy pronto ellos también lidiarían con la tentación. Esta advertencia de oren para que no entren en tentación está directamente relacionada con las palabras del mismo Señor hace algunos minutos, ¿no es cierto? Cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿no es cierto? Y ahí en el texto está la idea que está hablando de todos los discípulos, pero especialmente de Pedro, ¿no es cierto? Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Entonces, en vista de esta situación, que la fe de los discípulos iba a ser probada esa noche, es que el Señor les dice, oren, oren para que no entren en tentación. El arresto y la muerte del Señor sería la prueba más grande para los discípulos. Es en ese contexto, ¿no es cierto?, donde Satanás quiere zarandear, quiere destruir a los discípulos del Señor. Es allí donde ellos se verían tentados a abandonar completamente al Señor y su causa. Por tanto, el Señor les advierte que oren para que no entren en tentación. Hermanos, y aquí ya encontramos algo para meditar en este pasaje. Según las palabras de nuestro Señor, hermano, la oración es el remedio para la tentación. ¿Escuchó eso, mi amado hermano? ¿Está ahí? La oración es el remedio para la tentación. Si ni siquiera nuestro Señor Jesucristo se enfrentó a la tentación sin orar, Él aún siendo el Dios hombre, pero aún en su hora más oscura, Él oró a Dios. ¿Cuánto más los discípulos, hombres débiles, falibles, ignorantes? Y por extensión todos los discípulos, por extensión también nosotros, debemos hacer lo mismo. Ya que por medio de la oración nos desprendemos de toda confianza en nosotros mismos, de todo orgullo espiritual, nos declaramos incapacitados en nuestras propias fuerzas para luchar contra el pecado y contra la tentación. Y a través de la oración declaramos al cielo que dependemos de Dios y que rogamos la ayuda divina en nuestra condición. Las palabras de nuestro Señor son una clara advertencia para aquellos que descuidan la oración,
para aquellos que minimizan el poder del pecado y de la tentación. El Señor les dice, oren, oren, para que no entren en tentación. Pero al mismo tiempo, esta es una promesa, mis hermanos. Hay una advertencia, pero también una promesa. ¿Cuál es la promesa? Que aquellos que recurren a Dios en momentos apremiantes, en momentos de tentación, hallarán el oportuno socorro. Por tanto, mis hermanos, la advertencia del Señor a nuestros discípulos es: oren para que no entren en tentación. Y el llamado para la iglesia en esta mañana es: mis hermanos, oren para que no entren en tentación. Hermano, ¿estás siendo tentado por algún pecado? Hermanos, ¿hay algún área en tu vida en donde continuamente estás cayendo derrotado? El antídoto contra la tentación y contra el pecado es la oración, es la búsqueda, es la dependencia de Dios. Porque allí en el lugar secreto, ¿sabe lo que sucede? Nos conformamos a la voluntad de Dios. Siguiendo con nuestro pasaje, dice el verso 41, por favor sígame allí en el texto, dice: y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró. Verso 42, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. A diferencia de Mateo y de Marcos, el relato de Lucas es más conciso, es más breve. Al parecer, los otros evangelistas se enfocan bastante en la participación de los discípulos. Lucas está más bien enfocado en Jesús. Los otros evangelistas revelan que después que Jesús se apartó inicialmente de Pedro, de Jacobo y de Juan y oró, volvió a ellos un par de veces, hallándoles dormidos en varias ocasiones. Lucas entonces nos menciona que Jesús se apartó de los 3 apóstoles a distancia de un tiro de piedra. Y dice que puesto de rodillas, esa expresión no está de más en el texto, sino que es importante. Puesto de rodillas, oró. La costumbre de los judíos era orar de pie. Pero allí nuestro Señor se arrodilló. Mateo dice que se postró sobre su rostro. Marcos agrega que esto se debió a que Jesús comenzó a entristecerse y a angustiarse. El autor de Hebreos en el capítulo 5, en el verso 7, revela que Cristo ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Dice que se apartó un tiro de piedra. ¿Cómo los discípulos pudieron escuchar la oración de Jesús? El autor de Hebreos dice que el Señor hizo súplicas con gran clamor. Tomando todos estos pasajes en conjunto, la escena del huerto de Getsemaní es simplemente estremecedora. Vemos aquí la intensa agonía de nuestro Señor en sus horas más oscuras, en sus horas más difíciles. Amado hermano, este es de quien el profeta Isaías 700 años atrás había dicho: varón de dolores, experimentado en quebrantos. Aquí está nuestro Señor en su hora más angustiante. Lucas registra que la oración de Jesús era la siguiente: Padre, si quieres,
pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En primer lugar, mi amado hermano, Jesús le llama a Dios Padre. Marcos en su relato dice que Jesús se dirigió al Padre mediante este íntimo y afectuoso término Abba. Abba, Padre. Hermano, ningún judío jamás nunca llamaría a Dios Padre, ni mucho menos Abba, Padre. Pero aquí está el unigénito Hijo de Dios, el único que conoce verdaderamente al Padre, porque del Padre ha venido. Aquí está el Hijo de Dios rogando en el amor íntimo del Padre que lo rescate de aquella copa amarga que está puesta delante de él, si el Padre así lo desea. Hermano, ¿logra captar la escena? ¿Logra captar esa oración entre el Hijo y el Padre en esta relación íntima de Abba Padre y el Hijo rogándole al Padre en el contexto de este amor perfecto que disfrutaron por toda la eternidad y el Hijo rogándole al Padre, Padre, si fuese posible, si hubiese otra forma, si hubiese otro camino, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahora el Hijo está pidiendo al Padre que pase de él la copa. Pero, ¿a qué se refiere el Señor con esta petición? ¿A qué se refiere la copa? ¿A qué copa se está refiriendo nuestro Señor? Hermano, lo primero que necesitamos recordar es que esta idea de la copa o el cáliz, que son sinónimos, la copa y el cáliz, se utiliza recurrentemente en las Escrituras, muy especialmente en el Antiguo Testamento, para referirse a la justicia y la ira divina. Para referirse a la justicia y a la ira contra el pecado y contra el pecador. Déjeme solamente mencionar algunos pasajes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Salmo 11:6 dice: sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos, o será la porción de la copa de ellos. Jeremías 25, verso 15 dice: porque así me dijo Jehová, Dios de Israel, toma de mi mano la copa del vino de este furor y da a beber de él a todas las naciones y a las cuales yo te envío, y beberán y temblarán y enloquecerán a causa de la espada que yo envío sobre ellas. Isaías 51, verso 17, leo en versión Biblia de las Américas: despierta, despierta, levántate Jerusalén, tú que has bebido de la mano del Señor la copa de su furor, que has bebido el cáliz del vértigo hasta vaciarlo. Entonces, mis hermanos, lo que el Señor está pidiendo a su Padre es que su Padre aparte de él la copa de la ira. La copa de la ira de Dios sobre el pecador. Jesús sabía que en pocas horas él mismo sería el recipiente, él mismo sería el objeto del furor de Dios sobre los pecadores. Él mismo bebería el cáliz de la ira de Dios y bebiendo este cáliz de la ira de Dios, él sería repudiado, sería abominado, sería quebrantado. Hermanos, el Señor sabía que al beber este cáliz de la ira de Dios,
Él sería abandonado por causa del pecado. Por tanto, en medio de la angustia de su alma y ante la expectativa de tan horrorosa experiencia, nuestro Señor clama a su Padre en este tiempo de intimidad y le dice: Padre, si hubiese otra manera, si hubiese otro camino, pasa de mí esta copa. Hermanos, necesitamos comprender que nuestro Señor es completamente hombre. Evadir la copa del sufrimiento es una manifestación normal de su humanidad. Hermano, yo pregunto, ¿a usted le gusta sufrir? ¿No es cierto? Todos nosotros vivimos, y una de las cosas que se trata comúnmente en nuestra vida es que evitamos el sufrimiento. Eso es algo natural del hombre. Bueno, aquí está Jesús, completamente hombre, luchando en su alma humana con esta experiencia, con el horror que se aproxima. Y en este contexto que como hombre el Señor clama y le ruega a su Padre si es que existe otro camino. Pero ¿cómo termina nuestro Señor esta oración? Pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Mi amado hermano, sin embargo, a pesar de que su alma está en profunda agonía y espanto por lo que se viene, Jesús decide someterse a la voluntad de Dios. Que no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús estuvo dispuesto, con esas palabras, el Señor se dispone a beber aquella copa de ira. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad del Padre. Amado, ¿te cuento algo? El plan de salvación no se trata primeramente y primordialmente de usted y de mí. El plan de salvación se trata de la reivindicación de la voluntad de Dios, de la exaltación de la persona de Dios, de la reivindicación de la ley de Dios, de la justicia de Dios, de la santidad de Dios. El Evangelio se trata de Dios. Y ahí está el Hijo, en obediencia al Padre. En obediencia al Padre. Jesús estuvo dispuesto a beber aquella copa de ira porque esta era la voluntad del Padre. Y esa es la razón primordial, la razón principal porque Jesús estuvo dispuesto a beber esta copa de ira porque esa era la voluntad del Padre. Nuestro Señor lo había anunciado en muchas ocasiones. El camino del martirio y de la muerte era el único camino para salvar a su pueblo. Jesús aceptó que la cruz era el plan de Dios. Por ejemplo, en Juan 12:24, nuestro mismo Señor ha declarado: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y en el verso 27 del mismo capítulo 12 de Juan, dice: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Nuestro Señor sabía que este era el único camino, pero en su agonía y ante la expectación de tal espanto, de tal experiencia que Él iba a vivir, su alma agonizó, su alma luchó y aún clamó al Padre si hubiese otra manera. Pero rápidamente Él dice: Señor,
pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. A pesar de la terrible lucha con la tentación, a pesar del profundo dolor y espanto por la terrible experiencia que se aproximaba, nuestro Señor decidió obedecer. Obedecer. Jesús se sometió por completo a la voluntad del Padre. ¿Cuál voluntad? Que Él mismo fuese la ofrenda por el pecado. Que Él fuese el Cordero sacrificado para bendecir a muchos. Verso 43 y 44 dice: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Este aspecto, ¿no es cierto?, estos dos versos que acabamos de leer acerca de la escena de Getsemaní, es solo descrito por Lucas. No están en los otros evangelios. Y al contrario de lo que uno pudiese pensar, los ángeles, dice que vino un ángel para fortalecerle, pero en realidad los ángeles fueron muy poco frecuentes en el ministerio de nuestro Señor. Solamente hay dos acontecimientos en donde el Señor lidió, ¿no es cierto?, con los ángeles. El Nuevo Testamento declara que solo 2 veces aparecen ángeles en la vida de Cristo: en su tentación en el desierto y en su tentación en el huerto. Lucas dice que este ángel fue enviado para fortalecer a Jesús. Ahora le preguntamos al texto, ¿en qué sentido este ángel fortaleció al Señor? ¿Para qué fue enviado este ángel? Algunos exégetas declaran que este ángel fue enviado por el Padre con el fin de fortalecer la confianza de Jesús en los planes del Padre. Pero en realidad, mis hermanos, me inclino más bien por la posibilidad de un fortalecimiento físico. Ya que, según lo que vemos también en los relatos paralelos, Cristo pudo haber muerto en el huerto de Getsemaní a no ser por la intervención divina. Marcos dice en capítulo 14, verso 34, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Entonces, este ángel no fue enviado tanto para consolarlo, no fue enviado para aliviar su sufrimiento, no. El Señor tenía que padecer y no fue aliviado su sufrimiento, sino que este ángel fue enviado para fortalecer su cuerpo. Igual que en la tentación de comienzo de su ministerio. De modo que Jesús pudiese proseguir su camino, ya que se venían angustias mayores. Hermanos, esta escena de este ángel fortaleciendo a nuestro Señor en su hora más oscura nos lleva a pensar también en Filipenses 2. En la humillación de nuestro Señor. Hermano, escuche esto, es tremendo pensar que aquel que está por encima de los ángeles, que aquel que es mejor que los ángeles, según el autor de Hebreos, aquel que tiene un nombre más excelente que los ángeles y aquel que fue adorado por los santos ángeles de Dios, por un tiempo se humilló a sí mismo y se hizo más bajo que los ángeles. De tal manera que en su hora más oscura, en su hora más terrible, tuvo que depender de un ángel para que le fortaleciera. Dice también el texto en verso 44, y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. La palabra griega que se traduce en nuestro lenguaje en español como agonía
es un sustantivo griego que describe un estado de extrema angustia mental y emocional. Extrema angustia mental y emocional. Hermanos, es interesante que solo Lucas, el cual tiene como por profesión médico, ¿no es cierto?, el médico amado, él es el único que describe esta escena. Y efectivamente aquí hay una cuestión inherente a la medicina. Este sudor semejante a sangre hoy día se conoce con el nombre de hematidrosis. Y esto se produce cuando la tensión mental alcanza un nivel tan alto que los vasos capilares o los vasos sanguíneos se revientan y se mezcla la sangre con el sudor. Hermanos, esta es una escena realmente impactante. Era tal la agonía, era tal el sufrimiento de Jesús que tuvo una extraña y también extrema expresión física que incluso pudo llevarle a la muerte. Pero allí, ¿no es cierto?, su padre le fortaleció. Ahora, mis hermanos, con esta expresión, Lucas nuevamente nos lleva a observar el motivo de tan profunda agonía y nos preguntamos una vez más al mirar esta escena de nuestro Señor sudando sangre allí en oración, arrodillado, clamando a gran voz, a tal punto que hombres podían escuchar su clamor. Y nos preguntamos en esta escena terrible, ¿qué era lo que llenaba de terror el alma de Jesús a tal punto que pudo haber muerto de la tensión mental y emocional? Hermanos, con todo lo terrible que esto era, pero ¿era simplemente el látigo romano el que tenía en esta agonía Jesús? ¿Era simplemente la cruz romana la expectativa del Señor y esta profunda agonía? Porque a través de la historia, mis hermanos, nosotros encontramos a hombres y mujeres que se enfrentaron a la muerte con un coraje y con una quietud admirables. Esto incluye a muchos mártires cristianos. Hermanos, ¿cómo podemos explicar que aún los propios discípulos, la gran mayoría de ellos muere por muerte violenta y en todos los casos los discípulos aceptan la muerte? Recuerden el caso de Pedro, cómo él acepta con una entereza increíble el ser crucificado, incluso pide que la cruz sea invertida porque él no era digno de morir como su Señor. Entonces, ¿acaso los discípulos eran más valientes que Jesús? ¿Acaso los discípulos tenían más fe que Jesús en la hora de la muerte? Por supuesto que no, mis hermanos. Lo que necesitamos entender es que en esa noche, en el Monte de los Olivos, en el huerto de Getsemaní, Cristo se estaba enfrentando con algo que ninguno de los suyos ha enfrentado y enfrentará jamás. Una experiencia, mis hermanos, que era incluso completamente desconocida para él mismo. El santo, el justo, el perfecto Hijo de Dios iba a experimentar, iba a relacionarse por primera vez en su vida con aquello que es lo más aborrecible en la santidad del cielo, el pecado. Segunda de Corintios capítulo 5, 21 nos arroja tal vez un poco de luz de lo que estaba sucediendo en Getsemaní. Pablo dice, al que no conoció pecado,
por nosotros, lo hizo pecado. Y Gálatas 3:13, Pablo también escribe: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. He ahí la angustia, he ahí la agonía. Cristo, Dios, le iba a hacer pecado, lo iba a tratar como un pecador. Cristo lo iba a tratar como Dios el Padre iba a tratar a Cristo como un maldito, como una abominación. Hermanos, en la experiencia del martirio y la cruz, donde habría, solamente pensando en la experiencia del martirio y de la cruz, donde habría humillación, donde habría maltrato, donde lo escupirían, donde lo escarnecerían, lo azotarían y finalmente lo clavarían a una cruz, a todo ese sufrimiento ya terrible, debemos adicionar, y aquí se explica esta agonía, debemos adicionar la experiencia horrorosa de cargar con el pecado del hombre. Hermano, cada transgresión, cada blasfemia, cada acto de inmoralidad, cada desobediencia, cada motivación o pensamiento pecaminoso de todos aquellos en todos los tiempos que Jesús iba a salvar, iba a ser en unos momentos cargado sobre los hombros del Hijo de Dios. Hermano amado, Cristo Jesús sufriría literalmente millones de infiernos concentrados en Él y en pocas horas. Hermano, el infierno que usted y yo merecíamos por nuestros pecados. El infierno que usted y yo merecíamos a causa que vivimos transgrediendo la ley de Dios. Nuestro Señor experimentó nuestro infierno. El justo sufriría por los injustos para llevarnos a Dios. Entonces, mi amado hermano, Cristo no solo fue un mártir, Él no solo fue un judío, en realidad Él no fue un judío rebelde que murió por sus ideales religiosos. Él fue el eterno, el justo, el santo Hijo de Dios que se hizo voluntariamente la criatura más abominable de todos los universos y de todos los mundos, que experimentó la más terrible de las condenaciones para salvar de una condenación a una multitud que nadie puede contar, a la multitud de los elegidos, a la multitud de aquellos que Él amó. Por último, en nuestro texto, versos 45 y 46 dice: cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Hermano, la verdad es que no sabemos cuántas horas. Sabemos que fue más de una hora, ¿no es cierto? En los otros evangelios, Jesús le dice a Pedro: ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Sabemos que esta agonía al menos duró más de una hora, no sabemos cuánto. Pero cuando Jesús se hubo levantado, después de haber sido fortalecido y después de haberse sometido completamente a la voluntad de Dios y de haber aceptado esta copa
que en pocas horas iba a recibir, dice que Él vino a sus discípulos y los encontró durmiendo. Los encontró durmiendo. Al parecer, es de antiguo que a los discípulos les gusta dormir. Según Lucas, la razón de esta actitud no era el cansancio, era la tristeza. Al parecer, por algunos de los acontecimientos de esa noche, por ejemplo, por las palabras de Jesús anunciándole que algunos de ellos le negarían, al ya haberse dado cuenta que había un traidor en medio de ellos, que algo iba a hacer este traidor. Y por todas estas razones, el ánimo de los discípulos había decaído, sus expectativas mesiánicas acerca de Jesús ya a esta altura ya estaba entredicho. ¿Dónde está el reino? ¿Dónde está el trono? ¿Dónde está la exaltación mesiánica del Señor? Todo lo que estaba sucediendo y las últimas palabras del Señor, la anunciación de su muerte ya bastante repetitiva en los últimos tiempos, la verdad es que no tenía mucho que ver con este Mesías rey y victorioso que esperaban todavía los discípulos. Hace poco tiempo ellos estaban discutiendo quién estaría a la derecha y a la izquierda. Ellos ya muy probablemente algo estaban captando de un Mesías sufriente. Y esto les causó decepción, les causaba tristeza. Por tanto, hermano, muy probablemente esto de quedarse dormido era una forma de escapar de lo que estaba pasando. ¿Se fija que eso es muy natural al hombre cuando tenemos muchos problemas? ¿Qué nos gustaría? Dormir, ¿no es cierto? Como una forma de olvidarnos, como una forma de descansar. Y muy probablemente esto es lo que estaba pasando por los discípulos. Ellos, en su profunda tristeza, y a pesar de la advertencia del maestro, oren para que no entren en tentación, ellos decidieron dormir. El fatalismo había entrado en sus mentes y parecía que orar ya no valía la pena. Pero en sus últimas palabras en este relato de Lucas, el Señor les reprende y les dice: ¿por qué dormís? ¿Por qué duermen? ¿Por qué están durmiendo si yo les he pedido que oren? Ahí está el pastor Jesús. La tristeza llevó a los discípulos a dormirse en el momento más apremiante, cuando tenían que estar orando, cuando tenían que estar velando. Es una ironía, mis hermanos, que aquel que no podía pecar estaba luchando fervientemente en oración, y aquellos que se les había advertido que serían zarandeados por el diablo estaban durmiendo. Este descuido de la oración cuando era más necesario, sin duda, fue una de las causas que llevaría al fracaso de los discípulos y a la confusión en las horas que vienen. De aquí en adelante, poco sabremos de los discípulos. Sabremos de Pedro, que anda merodeando, pero que niega miserablemente al Señor. Sabemos de Juan, al otro día, que está allí con la madre del Señor. Pero pare de contar. Los discípulos están escondidos, están lejos, cuando debían de estar orando, cuando debían de estar clamando, ellos estaban durmiendo. Hermanos, el descuido de la oración, el descuido de la intimidad con Dios es el primer paso para el fracaso. Es el primer paso para la confusión. El relato de Marcos nos dice que luego de encontrarlos durmiendo en varias oportunidades, finalmente Jesús les declara. Dice, y vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos. He aquí se acerca el que me entrega.
Hasta aquí nuestro pasaje, mis hermanos. Hasta aquí nuestro pasaje. Permítame finalizar este sermón con alguna aplicación, con alguna reflexión. Ahora, usted comprenderá que aplicaciones de un pasaje como este pueden ser muchas y diversas. Yo espero que el Señor, quien está entre nosotros, esté trabajando en su vida, mostrándole a usted personalmente cómo usted puede aferrarse de esta palabra, cómo usted puede aplicarla en su vida. Pero, ¿qué enseñanza práctica podemos extraer usted y yo de este texto? Bueno, estuve pensando algo como lo siguiente. Hermano, aunque muchas veces hacer la voluntad de Dios es difícil, siempre es mejor obedecer. Siempre, mis hermanos, es mejor decir a Dios que se haga tu voluntad y no la mía. Si hay algo, mi amado hermano, que se puede llevar de este texto dentro de toda la riqueza teológica y la profundidad que podemos encontrar aquí, en este texto hay mucha teología, probablemente libros podrían salir solo de este texto. Pero si hay algo que es mi deseo que usted se lleve y que atesore y que se aferre a esta palabra, tiene que ver con esta oración del Señor y que usted la haga suya y que usted la comience a experimentar en su vida, especialmente aquellos que todavía están allí luchando, que todavía no hay un compromiso serio con las cosas de Dios, que todavía se debaten entre el mundo y las cosas de Dios, que todavía se debaten en entregarse al pecado y buscar a Dios. Amado, considera esta palabra: que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sino la tuya. Hermano, Jesús sufre y ora al Padre. Le pide al Padre que le quite el sufrimiento si es posible, pero el Padre dice no. Y entonces Jesús se dispone a beber aquella copa de ira de Dios y preguntamos, mirando hacia adelante en lo que viene, ¿cuál es el resultado de la voluntad de Dios y que Jesús haya aceptado la voluntad de Dios? Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Isaías 53:11 dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Hermanos, gracias a Dios que nuestro Señor dijo: amén. Amén. Que se haga tu voluntad. Porque por cuanto Él se sometió a la voluntad del Padre, y aunque en su humana condición no fue algo agradable, por su obediencia, usted y yo hoy día estamos aquí. Por la obediencia de uno, usted y yo hemos sido constituidos justos. Por la obediencia de uno, por la obediencia en Getsemaní, por cuanto el Hijo le dijo al Padre amén, es que usted y yo hoy día podemos disfrutar de la vida eterna, podemos disfrutar de la gracia de Dios. Hermanos, por la obediencia de Cristo, una multitud que nadie puede contar será llevada a la gloria eterna. Hermano amado, y aunque en el momento no lo veamos, aunque hacer la voluntad de Dios en ciertas situaciones involucre sufrir, signifique pérdida, amado, nuestra oración y nuestra actitud debe ser:
siempre la misma actitud de nuestro Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Amado hermano, en la angustia clama al Padre como Jesús clamó, ruega al Padre como Jesús rogó. Pero también te digo, mi amado hermano, acepta la voluntad de Dios como Cristo la aceptó. Porque la voluntad de Dios siempre es buena, siempre es agradable, siempre es perfecta. Y gracias a que el Hijo aceptó su voluntad, es que hoy tú y yo podemos disfrutar de esta gracia. Hermano, termino este sermón con el lema de aquellos dos jóvenes moravos. Quizás alguno conoce esta preciosa historia. Dos jóvenes por allá por los años 1700 que se hicieron esclavos para alcanzar a una población de esclavos. Y dice la historia que ellos gritaban en el barco rumbo a la nada, que el Cordero reciba su recompensa por su sacrificio. Que el Cordero reciba su recompensa por su sacrificio. Bendito y alabado sea aquel que fue obediente hasta la muerte y que ahora también nosotros podamos decir a nuestro Padre, que se haga tu voluntad y no la nuestra. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Oremos al Señor.